Muy buenas noches, siempre saludarles en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día miércoles, que tenemos el tiempo de intercesión, como también el estudio de la palabra de Dios. Quiero que todos podamos ir al libro de Job, capítulo 35. Esta noche tenemos el mensaje en este capítulo. Dios mediante, ya vamos a estar finalizando esta serie que lo tenemos ya por más de un año. Entonces quiero que me acompañen en sus 16 versículos. Voy a dar lectura, luego orar para pedir la dirección del Señor y que Dios pueda hablarnos en esta noche a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, Job capítulo 35. Entonces continuó Eliú y dijo: ¿piensas que esto es justo? Dices: mi justicia es más que la de Dios. ¿Por qué dices: qué ventaja será para ti? ¿Qué ganaré yo por no haber pecado? Yo te daré razones y a tus amigos contigo. Mira a los cielos y ve. Contempla las nubes, son más altas que tú. Si has pecado, ¿qué logras tú contra él? Y si tus transgresiones son muchas, ¿qué le haces? Si eres justo, ¿qué le das o qué recibe él de tu mano? Para un hombre como tú es tu maldad, y para un hijo de hombre tu justicia. A causa de la multitud de opresiones claman los hombres, gritan a causa del brazo de los poderosos. Pero ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que inspira cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabio que las aves de los cielos? Allí claman, pero él no responde, a causa del orgullo de los malos. Ciertamente el clamor vano no escuchará a Dios. El Todopoderoso no lo tomará en cuenta. Cuanto menos cuando dices que no le contemplas, que la causa está delante de él y tienes que esperarle. Y ahora, porque él no ha castigado con su ira, ni se ha fijado bien en la transgresión. Job abre vanamente su boca, multiplica palabras sin sabiduría. Vamos a ir en oración, hermanos, para pedir la dirección, que Dios nos hable. Bendito Dios, justo y soberano eres. Padre, tu pueblo en esta noche se acerca hacia tu presencia. Tu palabra nos recuerda: el pueblo que te conoce se esforzará y actuará. Y la voluntad revelada para tus hijos está en tu Santa Escritura. Oh Dios, tú te haces conocer por medio de la creación, te haces conocer en los cielos de los cielos, pero tus hijos pueden conocerte cada día más a través de la revelación de tu santa palabra. Y Padre, te agradezco por tener una copia de esta Santa Biblia inspirada por tu Santo Espíritu para mi vida. Oh Señor, qué regalo nos has dado a tus hijos. Señor, es tu voz, es tu palabra, y todos tus hijos debieran deleitarse en oír tu voz, para conocerte más, para adorarte cada día según tú nos reveles. En esta noche, Padre, te pedimos, por tu Espíritu Santo, revélate, hazte conocer más a través de tu palabra, para que tus hijos nos inclinemos ante tu conocimiento superior
Y nosotros, oh Señor, solamente podemos decir, eres tú verdaderamente Dios. Y es tu voluntad también que aquellos que no te conozcan hoy te puedan conocer. Padre, de manera especial te pedimos, revélate al que no te conoce. Hazte saber, oh Señor, por medio de tu palabra, para que tu Espíritu Santo opere en ese corazón, en ese mente, oh Señor, que busca, oh Dios, comprenderte. Pero tu palabra es suficiente. Ayuda al que expone en esta noche, que tú ordenes siempre, Padre, sus palabras, sus pensamientos, y que predique conforme, Señor, a tu revelación, y no añada y no quite nada a tu palabra. En Jesús te pedimos esto. Amén. Vamos a seguir en la serie los miércoles como hoy día, y quiero titular este mensaje como dice el versículo 14 en la parte final: y tienes que esperarle, y tienes que esperarle. Quisiera empezar contando un poco del reformador Martín Lutero. Sé que ustedes lo conocen, pero se dice que de él que el 8 de agosto del año 1529, tanto Lutero como su esposa estaban muy enfermos, tenían una fiebre de disentería. Y al mismo tiempo Martín Lutero tenía otros problemas con su nervio ciático. Cuando él y su esposa estaban pasando por estos momentos difíciles, él recibió un mensaje que vino a su corazón y pasó por su mente, y siempre en la meditación de la palabra y su conocimiento de Dios, dijo él estas siguientes palabras. Dice: Dios me ha tocado profundamente y he estado impaciente, pero Dios sabe mejor que nosotros para qué sirve estos dolores. Nuestro Señor Dios es como un impresor que pone las letras al revés, de modo que aquí debemos leerla. Cuando estemos impresos allá en la vida venidera, leeremos todo claro y directo. Mientras tanto, debemos tener paciencia. Y finalmente dijo Martín Lutero: la tribulación es una escuela correcta. La tribulación es una escuela correcta. Estoy citando a este hombre porque es un hombre como nosotros, así como fue Job, así como ahora va a seguir Eliú, recordándole las palabras que había dicho Job. Para Martín Lutero aprendió a utilizar la circunstancia o los problemas o las pruebas que estaba en su cuerpo, de él y de su esposa. Pero eso fue para poder desarrollar una comunión, una vida íntima, una relación más cercana con Dios. Entonces, sus problemas, esas pruebas, le acercó más a Dios, se volvió más a Dios. Y esto lo vamos a ir comparando, es que qué estaba pasando con Job hasta aquí. Hemos estado en 34 capítulos y sabemos de lo que, todo lo que ha ido aconteciendo desde el primer capítulo. ¿En qué se puede asemejar en la vida de los hombres? ¿Será que todo lo que le estaba pasando le podía acercar más a Dios? Bueno, la Biblia dice que él aprendió a tener paciencia, a perseverar en las pruebas. Claro, él nunca, en ese momento no lo supo, pero en el caminar él aprendió esa lección. Y nosotros también tenemos que aprender, aunque a veces no sucede así. Ahora, Lutero conocía muy bien lo que estaba pasando en su cuerpo, su esposa, Job también, aunque no entendía de dónde venía esto, porque él decía que no ha pecado. Pero la pregunta aquí es, tú y yo, ¿cómo concebimos las tragedias, las pruebas, los problemas que afrontamos? ¿Cómo lo afrontamos? Si bien es cierto, estamos
miércoles tras miércoles de poder conocer al que tiene control de todas las cosas en la vida de Job. Pero eso significa, hermano, que tú y yo estamos conociendo más del carácter de Dios. Por eso mi pregunta es, tú y yo, ¿cómo concebimos una prueba? ¿O tenemos los ojos críticos? ¿O empezamos a reprochar a Dios que como que si Dios se alejara de todo nuestras circunstancias adversas, nuestras circunstancias difíciles? Porque algunos tienen ojos críticos. Algunos opinan según su entendimiento que Dios creó esto y simplemente lo abandonó. Pero tú y yo, ¿cómo concebimos a Dios? ¿Será que Dios es tan diferente, tan distante de nosotros? Porque muchos hoy, incluso con esta pandemia, piensan así. ¿Dónde está ese Dios que los cristianos invocan? Que nuestra respuesta siempre será: Dios está sentado en su trono. Que si no, Él tuviera el control por un instante, todo desaparecería. Incluso la semana pasada vimos, Él es el que da aliento. El autor de Hebreo nos recuerda que Él es el que sostiene todo. Cristo dijo que mi Padre aún trabaja. ¿Cuál es el Dios que concebimos tú y yo? Ahora, los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de este capítulo? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de los grandes hombres que ya no están hoy, pero que una circunstancia adversa fue para que puedan tener una comunión más cercana con Dios? La respuesta, como dije, es el título a esto que estoy poniendo, y tienes que esperarle. Tienes que esperarle. Tal vez Dios no va a responderte en ese momento. Puede ser que Dios te responda, porque vamos a ver a través de estos pasajes, como dice el versículo 13, ciertamente el clamor vano no escuchará a Dios. Es que ¿cuándo es que Dios va a escuchar? Estos días también fue triste para uno de mis amigos que conozco. Falleció su padre anteayer, o ayer mejor dicho. Solamente la pregunta salió de uno de los hijos del que ya partió: ¿dónde está tu Dios? En ese momento querían un milagro. ¿Dónde está tu Dios?, le dice a este amigo que tengo. Se entiende el dolor, se entiende la pena, y dice el texto: ciertamente el clamor vano no escuchará a Dios. Que quieren que Dios solucione su problema, pero no quieren una relación personal con Dios. Quieren un milagro, pero no quieren al Señor de los milagros. Entonces el clamor es vano. Dice: el Todopoderoso no lo tomará en cuenta. Y allí la respuesta. El texto dice aquí, ahora Eliú dice: Job, debes mirar al cielo. Y eso es para ti, para mí, hermano, amigo. Debes mirar al cielo. Versículo 5, mira a los cielos y ve. Hay un pasaje que me gusta en Isaías con el versículo que fue convertido Charles Spurgeon. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Y este texto dice: mira a los cielos. Y vamos a ver a través cómo Job en esa prueba al final desarrolló paciencia. Estos días los hospitales están colapsando. Y hay mucha gente en cada hospital esperando. A esas personas se les conoce como pacientes. Y tienen que tener paciencia. Pacientes. Enfermos haciendo sus colas. Bien, Job tiene que esperar a Dios. Ahora, estamos a próximos a 2 capítulos de que Dios va a hacer su aparición en este libro. Hemos ido repitiéndonos
Pero el texto todavía aquí, Eliú tiene que presentar, como dice, al Señor. Entonces, Job debe mirar al cielo. Versículo 5. Eso es lo que nos dice. Y es lo que tú y yo debiéramos aprender. Eliú aquí es un joven, como dijimos, ya en dos estudios anteriores. Pero Eliú tiene una comprensión mayor que los tres amigos de Job. Y esta sección va dirigido, como dice el versículo 4, no solamente a Job, sino a sus amigos. Dice el versículo 4, yo te daré razones y a tus amigos contigo. Entonces, Job tiene que escuchar, sus amigos tienen que escuchar. Ahora, Eliú tiene, como dije, una comprensión grande de la palabra de Dios, de los caminos de Dios. Y hasta aquí lo que ha hecho solamente Eliú es poder escuchar todo lo que habían interactuado entre ellos. Eliú sabía que Dios puede someter a prueba a un piadoso. Ahora, como siempre hemos dicho, el candidato para ser sometido a la prueba era Job, alguien así. La Biblia dice que la piedad aprovecha para todo. Pero aquí vemos a un hombre sometido a prueba. Y Eliú entiende los caminos de Dios más que estos tres amigos, incluso mayor que Job en este momento. Y es el conocimiento. Versículo 14. Tienes que esperar en Él. A mí me fortalece este pasaje. Hay algo que tenemos que aprender tú y yo, es poder esperar. A nosotros nos gusta que las cosas sean hechas rápidas o que nos atienda rápido. Y cuando no nos atiende rápido, nos desesperamos. Pero cuando se trata de los asuntos de Dios es así. Podemos ver la historia de la iglesia, tiene 2000 años esperando a Cristo. Y aún dice el texto, y tienes que esperarle. Y tal vez esta generación pase, tú y yo ya no estemos aquí. Tienen que seguir esperando. Cristo dijo, voy a regresar. Él no miente. Él va a regresar. Ahora, una cosa es esperar en silencio y otra cosa es esperar en ignorancia. Eso también este pasaje nos va a recordar. Ahora, ¿en qué sentido es distinto? Es que uno puede en la espera perder esa esperanza y tal vez empezar a cuestionar, a criticar contra Dios. Y eso fue uno de los problemas aquí de Job. Y a menudo también puede ser nuestro. Ahora, tú y yo sabemos que Job era un hombre justo. Pero Satanás lo ha atacado tan fuerte hasta aquí. No solamente el hecho de que le ha quitado la salud, sus hijos, sus bienes, le ha puesto una enfermedad, incluso está usando a sus tres amigos para que Job un momento pueda maldecir a Dios. Pero Job al final, hermanos, aprendió una gran lección en esta prueba. Quiero que tú puedas abrir tu Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 11. ¿Qué es lo que dice Job de su experiencia? Yo te voy a leer y dice lo siguiente. Mirad, dice que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Santiago dice, ¿no? Está escribiendo a las 12 tribus en dispersión. Él dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que es muy compasivo y misericordioso. Habéis oído. Hermanos, las pruebas, como dice en Romanos capítulo 5, produce paciencia. Y Job fue el fruto de eso. Tenemos que recordarnos tú y yo. Tienes que esperarle. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Con este virus, con esta pandemia, estamos aprendiendo eso. Este tiempo no nos pertenece, aunque estamos en este tiempo. Todo se nos concede. Tenemos que esperarle.
Dios sabe lo que está haciendo. Y lo que estamos recibiendo, tú y yo lo merecemos. Ahora, puede ser tampoco que no lo merezcas, pero no se trata de un asunto de justicia propia o de merecimiento, porque a la vista de todos, Job no merece pasar por esto. Job debiera estar viviendo como Salomón tal vez estaba viviendo, como otros. Pero Job no lo está viviendo. Entonces, habla de la bienaventuranza aquí de Santiago. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Entonces tú y yo hoy podemos decir que Job aprendió al final esto. Pero en ese proceso cometió algunos errores que tú y yo podemos cometerlo también. Fue reprochar a Dios. Y esto es lo que le lleva a Eliú a que pudiera entrar en esta conversación, esta discusión que estaban teniendo unos a los otros. Ahora te voy a decir lo siguiente: cuando Dios permite que sus santos pasen por situaciones como que está pasando Job, terribles y parece muy negativa, aunque no lo merezca Job, Dios está trabajando paciencia. Entonces, lo más sabio no es cuestionar a Dios. No lo es. Pero otros solamente hablan, critican, sino es esperar pacientemente la salvación de Jehová, esperar la liberación de Dios. Tú ves eso en los salmos, en la vida de los salmistas. Esperar la liberación de Jehová. Ahora, este es el mensaje de Eliú que comunica en este capítulo 35. Job, como dije, no ha hecho nada para tener estos problemas, pero Dios está usando para que pueda desarrollar paciencia. Pero no solamente Job, sino sus amigos. Entonces, esto nos incluye a ti. Bueno, uno diría, ¿no? Pobre Job. Hasta se ha hecho películas, se habla de su memoria, todos, por decirlo, lo pueden reconocer. Pero cuando dice, y a tus amigos contigo, eso nos incluye a ti y a mí. Entonces esta lección está dirigida para todos y es una lección muy valiosa. Versículo 1 dice: entonces continuó Eliú y dijo. Ya habló dos veces Eliú y probablemente aquí se detiene por un momento para ver si uno de los tres o el propio Job podía refutar lo que ya ha dicho en estos dos capítulos pasados, o alguien le podía contradecir, y él estaba dispuesto a escuchar. Dijo: si es que uno de ustedes me va a enseñar, yo voy a escucharlos. Pero creo que fue una pausa. Pero ni Job ni los tres amigos. Entonces Eliú tiene que continuar. Eso es lo que nos lleva el versículo 1 a poder decir. Ahora yo quiero en el versículo 2 empezar diciendo, vamos a ver algunos puntos. Y el versículo 2 nos dice: no es solo pensar o decir alguna vez que nuestra justicia es más que la de Dios. Este es en resumen lo que quiero transmitirles. El versículo 2 dice: ¿piensas que esto es justo? Dices, mi justicia es más que la de Dios. Ahora Eliú empieza aquí haciendo dos preguntas que Job necesita escuchar, ¿no? El versículo 2, ahí está: ¿crees esto es un tema de justicia, querido Job? ¿Crees que eres más justo que Dios? Dos preguntas directas, punzantes. Así empieza Eliú. Repito, ¿crees que esto es un tema de justicia? O Job, ¿crees que eres más justo que Dios? Job ya había manifestado antes. En el capítulo 27 lo ha hecho. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de aquí? Job hasta aquí ha andado íntegramente según lo que hemos leído. Su vida ha sido justa, ha sido recta.
y él piensa que Dios lo está tratando como un inicuo. Ahora, si Job pensara, como vamos a ver, que tú y yo podemos cometer muchos errores, es no poder considerar lo que Dios quiere ahí, cuando eres sometido a prueba. O cómo sería de gran ayuda para que Job podía acercarse más a Dios, porque al final lo que Job va a hacer solamente es arrepentirse. Dice, he pecado, ¿no? Hace su lamento y dice, solamente te conocía de oídas. Ahora, Job había estado diciendo que lo que había sucedido o lo que le estaba sucediendo no era justo. Job había estado diciendo esto. Ahora, ¿por qué lo ha dicho? Es que ustedes saben todo lo que ha acontecido con él. Cómo Satanás se le fue a atacar con todo. Pero no tenía que ver con su pecaminosidad. Él estaba dispuesto a ser confrontado. Se lo rebuscaron todo, así como a Daniel, pero no lo encontraron. Entonces, ¿cuál es la explicación? Si todo lo que está pasando no es por pecado, ¿cuál es la explicación? Y Eliú plantea en este versículo la justicia de Dios. Dice, mi justicia es más, y dices, mi justicia es más que la de Dios. Acá el tema es la justicia de Dios. La justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. Si tú y yo nos preguntamos, según la justicia de Dios, ¿qué es lo que merecemos ahora mismo? Piense por un momento en esto. Dios es totalmente justo y nosotros somos totalmente pecadores. Entonces, tú y yo, ¿qué es lo que nos merecemos? Ahora, si Dios decidió poner en nosotros su amor y concedernos gracia para poder ser perdonados y ser llamados a su reino, no es por nuestra rectitud, no es por nuestra vida justa, no es porque somos los candidatos o porque nos merecemos. Tú y yo no nos merecemos su gracia primeramente. Y Job dice, todo lo que está pasando, piensa, por un momento aquí estaba saliendo flote algo de lo que era nuestra naturaleza. Como dije, Dios es totalmente justo y nosotros totalmente pecadores. Tú y yo solamente nos merecemos el castigo, nos merecemos el juicio y sería justo que Dios nos castigue, que Dios nos envíe al infierno. Si eso sería basado en la justicia de Dios. Job tiene que aprender una lección aquí. Versículo 3. No es correcto en las pruebas decir que uno puede vivir una vida de pecado. Dice el versículo 3, ¿por qué dices, qué ventaja será para ti? ¿Qué ganaré yo por no haber pecado? Esta es una pregunta. ¿Qué ganaré yo por no haber pecado? Algunos, bueno, Job ya lo ha dicho antes, no, que al impío le va bien, no le acontece, pero el justo está sufriendo. Y Job dice, ¿qué ganaré yo por no haber pecado? Mírenme. Pero miren también a los demás, cómo están andando. Ahora el versículo 2 se refiere al hecho de cuán justo era. El versículo 3 dice, ahora mi rectitud o el andar en mis pasos no me beneficia de nada, mírenme. Él vivió una vida sin pecar, aunque cuando pecó se arrepintió. Parecía que aquí hubo una contradicción. ¿Qué ganaré yo por no haber pecado? La situación de Job le hace pensar así. Parece un poco extraño lo que está pasando en la vida de Job. Él describió cómo los impíos son prósperos y no les pasa nada. Por un momento podemos recordar Job capítulo 21, versículo 13 y 14. Pasan sus días en prosperidad.
Así vive el impío. Pero dice, y de repente descienden al Seol y dicen a Dios, apártate de nosotros. No deseamos el conocimiento de tus caminos. Y Job dice, ¿de qué me sirve no haber pecado? ¿De qué me sirve andar en rectitud ahora que estoy así? Si el impío mira cómo anda, hay un error ahí, si te puedes percatar. Cuando hablamos de la justicia de Dios o de los tratos de Dios para con nosotros, podemos fallar a nosotros, poner en balanza nuestros caminos. Sabemos tú y yo que si Dios nos pone en su balanza somos hallados faltos. Ahora, hay que ser consciente. Job es un hombre piadoso, ha desarrollado piedad. Pero creo que el error está aquí en poder buscar autojustificación. De eso Eliú está recordándole. Y hay que tener mucho cuidado de poder pensar con Dios, digo, de Dios de esa manera en las pruebas. Voy a decir lo siguiente, una vida con Dios, con pruebas, sin pruebas, es la mejor vida posible. Aunque potencialmente lo veas, es la mejor vida. Yo sé que cuando eres sometido a prueba, tú dirás, no quiero eso, o no deseo. Pero una vez más tenemos que recordarnos que Dios es más sabio que nosotros. Job en un momento dijo, saldré como el oro. Pero por un momento piensa, si el hombre impío está prosperando sin Dios y no quiere saber del conocimiento de Dios y sus caminos, ¿qué fin? Hemos leído ahí, dice, de repente desaparece. Pero ahora, ¿qué es lo que arruina al hombre? Si una vida con Dios es la mejor vida, la vida, hermanos, amigos, que arruina al hombre es el pecado. El pecado arruina tu relación con Dios, el pecado arruina tu relación con los demás, el pecado arruina tu reputación, tu salud. A veces no pensamos así, porque Job no es de esos hombres. Pero cuando estamos sometidos a prueba, tenemos que ver, tenemos que interpretar de dónde viene esto. Y Job no lo supo, pero sí sabía que Dios tenía el control de su vida. Versículo 5. Mira a los cielos. Versículo 4 habla, sigue explicando Eliú. Dice, mira a los cielos y ve, contempla las nubes, son más altas que tú. Si has pecado, va a decir el versículo 6, pero el versículo 5 quiero que podamos ver lo siguiente. El hombre no está en posición de cuestionar a Dios, porque los caminos y la obra de Dios son mucho más elevados que el camino de los hombres. A veces, hermanos, amigos, en nuestras vidas, lo que podemos hacer, lo mejor o lo más sabio es callarnos. Como dice el versículo 14, y tienes que esperarle. En el dolor, en tu problema, en la prueba, tienes que esperarle, porque Dios te va a dar la salida. Nos recuerda Pablo que juntamente con la tentación también te va a dar la salida. En la prueba te va a dar la salida. Porque tú y yo aún no podemos comprender lo que Dios está haciendo. Hoy nadie puede comprender lo que está pasando con esta pandemia, de dónde apareció. Pero Dios lo sabe todo. Todo lo sabe. Solamente dice, tú mira a los cielos, versículo 5, y ve. Contempla las nubes, son más altas que tú. Eso nos hace ver nuestra finitud, que nuestro conocimiento no es nada comparado con el conocimiento que Dios tiene. Por eso, en el tiempo de la prueba, no podemos cuestionar
los propósitos de Dios, los caminos de Dios. Mira los cielos. A comparación tuyo, nos eclipsa. Somos polvo. Ahora, los cielos y las nubes son un testimonio continuo de la proclamación de la gloria de Dios, dice el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, los cielos están por encima de nosotros. Esto nos dice que tú y yo no estamos en una posición de cuestionar, debatir o discutir con Dios por qué lo que pasa en tu vida y en este mundo. Versículos 6 al 8. El hombre no cambia ahora el plan de Dios con sus pecados. Solamente se afecta a sí mismo o se daña a sí mismo. Dice versículo 6, si has pecado, ¿qué logras tú contra él? Y si tus transgresiones son muchas, ¿qué le haces? Si eres justo, ¿qué le das? ¿O qué recibe él de tu mano? Nuestro pecado o nuestros pecados solamente nos lastiman a nosotros, como dije un momento atrás. Y todos los hombres, como dice Romanos 3:23, son pecadores. Pero nuestro pecado no cambia el plan de Dios. No va a cambiar el plan de Dios. Dios va a seguir llevando su plan. Ese es el testimonio de la Escritura, ese es el testimonio con su Hijo. Su plan es más elevado que el de nosotros. Su plan es puro, su plan es santo. Y por más que hagamos lo que hagamos, como dice el versículo 7, si eres justo, ¿qué le das o qué recibe él de tu mano? La respuesta es nada. Nada. Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo perfecto en su ser, en su carácter. No añadimos nada a la justicia de Dios. ¿Qué posible beneficio tendría Dios de nuestra propia justicia cuando Él es completamente glorioso y sobre todo completamente justo? Por eso dice el versículo 7, si eres justo, ¿qué le das o qué recibes? ¿Qué recibe Él de tu mano? La respuesta es nada. Por lo contrario, como dice el profeta Isaías, nuestras obras o nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque es nuestra maldad. Pero eso no cambia el plan de Dios. Dios sigue dirigiendo su historia, a pesar del pecado de la humanidad en este tiempo. Dios sigue llevando a cabo su plan. Eso es lo que nos dice. Y tú y yo necesitamos darnos cuenta aquí. Si nosotros perseveramos tercamente o neciamente en pecados, solamente eso nos va a dañar a nosotros. Pero a Dios, ¿en qué sentido vamos a cambiar? No vamos a poder cambiar. Primeramente, porque Dios es santo. Dios es puro. ¿Se mancha la santidad de Dios por tu pecado? Nos preguntamos. Su plan sigue siendo su plan. Y nosotros solamente vamos a lastimarnos. Ahora, nuestra maldad puede dañar más bien a alguien cercano nuestro. Pero con Dios nada que ver, hermanos. Versículo 9. La mayoría de las personas, cuando están oprimidas, claman por ayuda. Eso nos comunica. Dice, a causa de la multitud de opresiones, claman los hombres. Gritan a causa del brazo de los poderosos. ¿Qué dice aquí? Que cuando la mayoría de las personas están sometidas a tribulaciones, a problemas diarias, esto puede ser cualquier tipo de circunstancia difícil, dice, van a clamar. Claman los hombres, gritan a causa del brazo de los poderosos. Van a pedir ayuda a sus gobernantes, aquellos que tienen poder,
puede ser a una organización en momentos difíciles. Claman a cualquiera con tal que les escuche. Y aquí en Perú y en el mundo hoy está así. Están pidiendo la ayuda de su presidente, la ayuda de su gobernante, con tal que les escuche. ¿Qué tanta realidad este versículo como el presente? Claman a los hombres. La mayoría de las personas están en esa condición en este tiempo. Ahora vamos a seguir, versículo 10 al 11. La mayoría de la gente no clama al Dios que está en los cielos, o a ese Dios personal. ¿Qué dice el versículo 10? Pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor? Que inspira cánticos de la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabio que las aves de los cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hizo solamente con el poder de su palabra. Creó al hombre, creó las aves. Y ahora claman a los hombres por ayuda, pero no pueden clamar a Dios. Esto es tan triste, hermano, amigo, que busques la ayuda de los hombres y no busques la ayuda de tu Creador. Las personas van a clamar a todos, pero no van a clamar a Dios. Por eso nos recuerda el profeta Jeremías, hablando, si clamamos a Dios, Él nos respondería. Pablo dice que el hombre no busca a Dios, y cuando no busca, simplemente no clama, no buscan a Dios, hablando para su salvación personal, para su ayuda de su alma. Y este pasaje dice que las personas que están oprimidas, que están sufriendo, no claman a Dios. Las personas oprimidas, en otras palabras, no quieren una relación personal con este Dios que está arriba en los cielos. No quieren saber de sus caminos. En otras palabras, Jesucristo, que dijo ser el camino. No quieren saber nada de Él. Eso es para ti. Dios tenga misericordia de su creación, sí lo tiene, pero que tenga misericordia de aquel que busca a los hombres, la fuerza, el poder, que la fuerza del Todopoderoso. Quieren ayuda para solucionar los problemas. Ahora, voy a decir lo siguiente. Cualquiera puede clamar a Dios cuando se encuentra en una situación así. Pero nadie quiere al Dios de las Escrituras. Eliú aquí va a dar 3 posibles bendiciones a aquellos que verdaderamente claman y buscan a Dios y quieren tener una relación personal de hijo a padre. Versículo 10, la parte B nos dice, una relación personal con Dios le da una canción en la noche. Ese es el lenguaje que inspira cánticos en la noche. Siempre se habla que la oscuridad no dura toda la vida. Tiene que llegar el día, tiene que pasar la noche. Y con esto podemos decir o podemos aplicar, no importa cuán oscura o cuán deprimente sea la vida, Dios puede volver a poner una canción en tu vida que inspira cánticos de la noche. Al final no terminas cantando cualquier canción o simplemente de penuria, sino que terminarás feliz, pero teniendo una comunión, una relación personal con Dios. Y esa felicidad y ese canto viene cuando uno vuelve a su Creador. No importa cuán oscura, cuán triste sea tu vida en el pasado, tu pecado, tu culpa.
Dios puede devolverte una canción de vida. Versículo 11, la primera parte nos dice, una relación personal con Dios le da una instrucción en las dificultades, que nos enseña, dice el texto, más que a las bestias de la tierra. Ahora, Dios usa, tú y yo tenemos que saber las dificultades para enseñarnos. Aquellos que tienen una relación personal con Dios, ellos, dice aquí, serán instruidos. Serán instruidos. Y Job está en eso, que Dios lo está diciendo. Y estas personas van a aprender lecciones. Y Dios usa esas dificultades. Aquí en el texto, increíble. A las bestias de la tierra. Dios usa las dificultades. Incluso para enseñar a los animales. Ciertamente todos podemos aprender cosas maravillosas. Y una tercera bendición que Eliú potencialmente ve es lo siguiente, la parte B del texto. Y nos hace más sabios que las aves de los cielos. Una relación personal con Dios da sabiduría en las dificultades. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios y aquellos que desarrollan una relación con Dios se van a volver más sabios en ese tiempo de dificultad. Aquí el texto dice, más sabios que las aves del cielo. Si es que quiero leerlo bien. Y nos hace más sabios que las aves de los cielos. Ahora, esto hasta qué punto es cierto. No sabemos lo que Dios está haciendo para enseñar a los animales y a los aves. Pero ese es el punto. Job aprende. Si Dios enseña a las aves, Job aprende. Y por eso es que Dios va a intervenir de aquí a 2 capítulos en delante, haciendo más de 73 preguntas, una tras otra a Job, para que aprenda y sea sabio. A veces solamente nosotros podemos hablar de las bendiciones y no aprovechar las bendiciones que podemos recibir en la aflicción. Eso es lo que este capítulo también nos puede enseñar, pero sobre todo aquellos que tienen una relación personal con Dios siempre van a salir beneficiados al final. Versículos 12 al 13, ya para ir finalizando, la mayoría de las personas que claman a Dios no van a recibir respuesta. Esto es increíble. Dice, allí claman, pero Él no responde a causa del orgullo de los malos. Ciertamente el clamor vano no escuchará a Dios, el Todopoderoso no lo tomará en cuenta. Incluso aquí dice que las personas impías van a clamar ayuda en tiempos de problema. Este tiempo que estamos pasando, mucha gente ha pedido ayuda, pero hay 2 cosas que estorban o bloquean esa petición. Y primero es el pecado. Y segundo, la desobediencia a la palabra de Dios. Por eso es que no lo responde. El Salmo capítulo 66, versículo 18 nos dice, si yo hubiera contemplado o mirado la iniquidad, Dios no hubiera escuchado mi oración. O Isaías capítulo 51, versículos 1 al 2, donde dice Dios que tus pecados hacen una división, un divorcio entre tú y yo. O mismo Jeremías en el capítulo 11, versículos 10 al 11, hablando de lo que el pecado hace. Por eso es que la mayoría de las personas no reciben la respuesta de sus oraciones, porque son demasiados orgullosos para humillarse ante Dios. Como dije, quieren las bendiciones, pero no quieren al Señor de las bendiciones. Y aquí el texto es tan claro, cuando dice el orgullo, es que simplemente es el orgulloso. Y por eso es que Dios no lo responde. A menos que uno esté dispuesto a someterse humildemente y se arrepiente, entonces sus oraciones serán oídos. Versículo 14. Dios no responderá las oraciones de su pueblo que dicen cosas negativas contra Él.
Y aquí una alerta. Dice el versículo 14, cuanto menos cuando dices que no le contemplas, que la causa está delante de él y tienes que esperarle. Hablando al pueblo de Dios. Cuando tus oraciones no están siendo respondidas en la prueba, en la aflicción, Dios dice, hermano, tenemos que esperarle. Dios lo hará en su momento. Ahora, Dios quiere que su pueblo lo espere pacientemente, es la parte final, y tienes que esperarle. Ese es el punto, tienes que esperarle. En vez de cuestionar, en vez de criticar o debatir con Dios, Dios quiere que su pueblo le espere. Qué lección para Job, pero cuánto más para nosotros en este capítulo. Quiero terminar dando lectura. Segunda de Pedro, capítulo 5. Podemos dar lectura. Segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice lo siguiente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella, dice, serán quemadas. Pero si leemos en ese contexto, está hablando de la venida del Señor, que el Señor no tarde en cumplir su promesa. Pero al comienzo dice que aquellos que dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Y tú y yo tenemos himnos para recordarnos que Cristo regresa. Pero el impío dice, ¿dónde está la promesa? Está cerca. El autor de Hebreo lo dice, está tan cerca. El Señor no tarda su promesa. Va a regresar. Ahora, versículos finales. Entonces, necesitamos como aplicación esperarle pacientemente a Dios. Ahora, si tú estás sometido a una prueba, no cuestiones. Espera en Él. Por eso el versículo 15 ya nos dice, y ahora porque Él no ha castigado con su ira, ni se ha fijado bien en la transgresión. Tenemos que darnos cuenta. Si hemos fallado, hemos pecado, tenemos que ver a Dios en esto. El versículo 16, Job abre vanamente su boca, multiplica palabras sin sabiduría. Una vez más, cuando no sabemos lo que Dios está haciendo, debemos callarnos y no decir palabras vanas. Job abre vanamente su boca. Y no es la primera vez, porque lo ha hecho en el capítulo 34, versículo 37, porque a su pecado añade rebelión, bate palmas entre nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. Este es el mensaje en esta noche, hermanos. Verdaderamente necesitamos conocer a este Dios, pero cuánto más se puede uno beneficiar en la prueba. No solamente el conocimiento es algo teológico, no solamente es algo mental, lo que la semana pasada mencionamos. Job aquí va a ser como un teólogo joven, porque Dios va a aparecer, le va a hacer preguntas y Job no va a poder responder ni una pregunta. Pero Job necesita aprender una lección en la prueba. Sus amigos lo necesitaban y tú y yo lo necesitamos. Entonces, como dice el versículo 14, y tienes que esperarle. Ahora, nos dirigimos a nuestros amigos. ¿No te asusta o no te hace pensar que tú puedes pedir a Dios por muchas cosas y Dios nunca te va a escuchar? Y te has preguntado por qué.
En esta noche Dios ha revelado tu corazón o ha revelado tu vida. Es que en realidad no estás o no deseas buscar a Dios. No deseas buscar al Hacedor, aquel que está en los cielos. Dios no escucha, dice en otra parte de Escrituras, a los orgullosos, sino los ve de lejos. Amigo, es nuestra invitación, es nuestra oración que en esta noche o en tu vida te humilles ante el Todopoderoso. Porque si no, como dice el versículo 13, ciertamente el clamor vano no escuchará a Dios. Y Dios está dispuesto, si tú te humillas, va a escuchar tu petición. Invitarte, mira a los cielos, versículo 5. Allí está Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu revelación y oramos por mayor revelación para que cada uno de nosotros se postre, se incline, así como el siervo se inclina cuando toma el agua. Oh Dios, tú harás un día que los orgullosos, que todos los poderosos doblen sus rodillas, pero serán a la fuerza. Padre, concede esa paciencia que necesitamos. La prueba produce paciencia, dice Romanos 5. Oh Señor, cuánto bien entonces nos hace una lección de una prueba. Te pedimos solamente que tú nos prepares cuando llegue la prueba, que podamos aprobarlo, que no cuestionemos, oh Dios, lo que estás haciendo, sino que seamos sometidos y que al final lo aprobemos. Bendice tu iglesia, concedes, oh Dios, reposo en estas horas que quedan del día. En Jesús te pedimos esto. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos encontramos entonces el próximo miércoles en el capítulo 36, si Dios lo permite así. Dios los bendiga.